Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana y creemos que este es un tipo de evento de los que nos alegra enormemente porque responde a la esencia de lo que nuestro centro pretende hacer, que es ser parte de un plan de mejoramientos, sostenido y sostenible en el tiempo, que se apoye en las herramientas que nosotros podemos desarrollar, pero que se complementa con las capacidades que tienen las escuelas, sus directores, sus docentes. Y es a eso a lo que me voy a referir ahora también en esta presentación, para que sirva un poco de marco para la conversación que vamos a tener a continuación, donde vamos a conocer las experiencias de uso justamente de estas herramientas en un contexto educativo. Esta presentación en realidad es una versión un poco modificada de un seminario que tuvimos hace una semana organizado por el Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad y tiene que ver con esta discusión bastante álgida en nuestro país acerca del rol de las mediciones en el sistema educativo. Ustedes todos han sido testigos que durante el último año se han levantado voces como no habían ocurrido antes para incluso detener el uso del CIMSE, ¿no es cierto? La campaña de alto al CIMSE ha alimentado una preocupación sobre las mediciones como no habíamos tenido mucho tiempo. Habíamos tenido siempre debate en torno a las PSU, o antes la aptitud académica, eso es parte como del panorama, es una especie de rito anual, ¿no es cierto? Parecido a las fiestas patrias, ¿no es cierto? En que hay una temporada en que se levantan cuestionamientos a las pruebas. Eso pasaba solo con las pruebas de admisión a las universidades. No había estado ocurriendo con el CIMSE por muchos años. Ahora sí. Y ustedes probablemente saben, hay además ahora en curso un grupo de tarea que está haciendo un análisis de la situación del CIMSE en el contexto de la política de aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto? Es una comisión que preside Lorena Meques, que es docente de esta universidad y donde yo también participo. Entonces, estamos en un ambiente en que esto está instalado. Entonces, lo que quiero hacer en esta primera parte es simplemente mostrar algo que tiene que ver con el rol de las mediciones en esta tensión que ahí está expresada entre responsabilización y apoyo, que son dos palabras que, bueno, la palabra apoyo tiene un sentido más inequívoco, pero la palabra responsabilización ha entrado en el léxico educativo porque justamente lo que ha inspirado muchas de estas políticas educativas ha sido el uso de las mediciones acompañada de medidas de presión y responsabilización sobre determinados actores. Entonces voy a partir por simplemente aludir a lo que pasa con las mediciones. Y para poner un poco la perspectiva, evidentemente nosotros somos un centro de medición y se supone que nosotros tenemos una visión positiva de las mediciones, pero no somos tampoco ingenuos respecto de las mediciones. Y por eso que esto dice, las mediciones no son la salvación, para nada, por sí mismas no hacen mucho, pero tampoco son el demonio de la educación. Entonces, una visión más razonable sobre las mediciones nos advierte que, por ejemplo, por sí solas, cuando se estudia esto sistemáticamente, el efecto que tiene el uso regular de mediciones en el sistema escolar, se ve que tienen un cierto efecto positivo, pero es un efecto más bien moderado. Y aquí estoy usando, perdonen la alusión a un indicador técnico, pero hay un famoso libro de un educador neozelandés, si no me equivoco, Hattie, que sistematizó a través de una técnica que se llama metaanálisis, ¿no es cierto?, que es una técnica que resume toda la investigación sobre determinados temas, que se sabía sobre muchas cosas. Es un libro súper interesante porque recorre casi todos los factores educacionales, identificando la magnitud de sus efectos, ¿ya? Cuánto podemos ganar haciendo ciertas cosas en educación. Y aludiendo al uso de las mediciones tienen algún rol, pero es un rol bastante acotado. Probablemente porque en algunos casos se acompañan de otras acciones y en otros casos no. Entonces sabemos que no es una apuesta segura solamente introducir mediciones. Pero, por ejemplo, el uso de la retroalimentación sistemática sí es una práctica muy efectiva. Cuando los docentes retroalimentan de manera sistemática a sus estudiantes a partir de las evaluaciones. El efecto es más que el doble. Y cuando esos números, yo sé que suenan raros, pero para dar una idea, esos números tienen que ver con lo que se llama la magnitud del efecto, y efectos del orden de 0,3 están en el rango de lo pequeño, limítrofe con lo mediano. Efectos del orden de 0,7 o más son efectos grandes, ¿ya? De manera que
Una apuesta más segura, por supuesto, es el uso de la retroalimentación que el uso de la medición per se, pero la retroalimentación ¿a partir de qué? Obviamente a partir de información sistemática. Y ciertamente las evaluaciones con foco formativo tienen también un efecto más importante. Interesantemente, en la psicología se han producido algunos estudios recientes que muestran que el uso sistemático de evaluaciones, tanto en el sistema escolar como en la enseñanza incluso universitaria, incrementa significativamente el aprendizaje. Cuando estamos hablando del uso sistemático, es cuando estamos hablando de mediciones que son construidas para reforzar el proceso educativo de manera deliberada. Y de hecho muestran, y aquí son estudios más cognitivos, que como estrategia de retención es mucho más efectiva que aquellas que normalmente los estudiantes emplean para poder consolidar aprendizajes en la memoria de largo plazo. De manera que, en ese sentido, irnos por el camino fácil de la demonización de las mediciones sería obviamente una tragedia para el sistema educativo, porque estaríamos perdiendo una fuente esencial de información para promover procesos de mejoramiento. Pero también tenemos que tener conciencia que la sola introducción de mediciones o el solo acompañamiento de mediciones con presiones tampoco resuelve las cosas. Y es hacia allá donde voy a ir. Pero antes de llegar allá, permítanme pasar levemente por yo soy psicólogo y soy psicólogo social de origen, entonces me gusta por lo menos intentar pensar que las cosas que hago no están tan disociadas, entonces que lo que hago en educación se conecta con mi identidad como psicólogo social también. Y los psicólogos le prestamos enorme importancia a lo que se denomina los procesos autorregulatorios, que de hecho es esencial para la vida adulta, o sea, para la vida en general, ¿no es cierto? Ser capaces de autorregularnos, de mejorar sistemáticamente, etc. Y en general eso es lo que buscamos hacer como individuos y como colectividades. O sea, todos queremos, ¿no es cierto?, estar orientados al aprendizaje y al mejoramiento de manera continua. ¿Qué es lo que hacemos las personas cuando no tenemos forma de saber cómo lo estamos haciendo? Porque la autorregulación se parte justamente del supuesto que las personas tomamos información acerca de cómo lo estamos haciendo para hacer ajustes. Y la psicología social nos dice que en ausencia de estándares externos objetivos, las personas y grupos desarrollamos lo que se denominó una profesora justamente cuando yo estaba en el doctorado, ilusiones positivas, que nos hacen sentir que lo estamos haciendo bien. La forma más típica de este fenómeno es lo que se ha llamado el fenómeno de sentirse mejor que el promedio. El ejemplo muy fácil de hacer para demostrarlo es que yo casi siempre en mis clases de psicología social le pregunto a mis estudiantes dónde se sienten ellos al compararse con sus compañeros de clase. ¿En la mitad superior o en la mitad inferior, por ejemplo, en términos intelectuales? Y más o menos el 80% de los estudiantes sostienen que están en la mitad superior, ¿no es cierto? Estadísticamente eso es imposible, ¿no es cierto? Porque aproximadamente la mitad de ellos va a estar por encima del promedio. Pero eso es lo que nos pasa a los seres humanos, que en general vivimos pensando que somos un poco mejor de lo que efectivamente somos. Eso es bueno, de paso está ligado con la autoestima. Pero eso tiene que ver, o sea, y es parte también de lo que nos motiva a seguir perseverando, es pensar que somos capaces de hacer incluso cosas que probablemente no seríamos a lo mejor capaces de hacer. Entonces, esta sensación positiva que las personas desarrollamos se alimenta justamente en ausencia de estándares objetivos. Y la comparación con otros, que es una forma de ajustar justamente lo que nosotros vamos a hacer autorregulatoriamente, tiene mucho que ver con la motivación que tenemos. Y este es un fenómeno que ha sido muy estudiado en la psicología social, lo que se ha llamado la comparación social. Ustedes se fijan que ustedes le entregan un resultado de una prueba a un estudiante cualquier prueba, y lo primero que un estudiante hace al mirar su nota es preguntarse cómo le fue a otros, ¿no? Y van y le preguntan a otros. ¿A quién le preguntan? ¿Se han preguntado a quién le preguntan las personas? Usted. Le preguntan a otros parecidos, ¿no es cierto? Si un estudiante lo hace pésimo en un curso, sería bastante malo para su autoestima ir a preguntarle al que lo hace mejor en la clase cómo le fue en la prueba, porque va a descubrir lo que es obvio, ¿no? Que le fue mucho peor. Entonces las personas en ese sentido usamos lo que se denomina estrategias sesgadas de comparación. Cuando queremos sentirnos bien, buscamos compararnos con otro parecido pero levemente inferior. Y cuando queremos aprender, buscamos compararnos con alguien parecido pero levemente superior.
Entonces, esto tiene que ver con conocer los procesos autorregulatorios normales fuera de los contextos de las políticas, entre comillas, por ejemplo, educativas, ayuda a entender cuál es el rol que tienen las mediciones, que son justamente las que proveen la base para procesos regulatorios. Y entonces, cuando las personas y grupos están auténticamente motivados a mejorar, cambian su plan, el plan comparativo, desde aquel en que lo básico es simplemente buscar sentirnos bien, que es lo que casi siempre hacemos de paso, a un plan donde buscamos compararnos con otros que lo hacen mejor para justamente aprender y mejorar. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con lo que es la esencia de lo que tiene este seminario, que es justamente aprender de las experiencias de otros, incidentalmente, pero también esto tiene que ver con el sentido que tienen las mediciones y cómo las usamos en el contexto educativo. ¿Ya? Entonces, partamos ahora entrando en el territorio justo de lo que nos interesa. ¿Qué es lo que pasa cuando se enfatiza unilateralmente el uso de las mediciones? O su uso con fines de apoyo, o su uso con fines de responsabilización. Sabemos que el mundo real no es ni blanco ni negro, pero hay momentos en que alguna de estas dos polos ha sido parte como de lo que ha dominado. Y de hecho uno puede pensar que la responsabilización es una tendencia que ha pesado mucho en los últimos años en las políticas educativas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay énfasis en la responsabilización pero sin apoyo? En esta visión se asume que una combinación de metas claras, o sea, saber hacia dónde uno quiere ir, y mediciones para establecer justamente las brechas entre dónde estamos y dónde queremos llegar, serían suficientes para garantizar el mejoramiento. O sea, generar conciencia de la distancia, de la brecha, sería suficiente para asegurar que las instituciones educativas harían todo lo posible para acortar esa brecha de manera directa. Sin embargo, y de hecho, a veces la gente dice, bueno, tal vez no es totalmente suficiente, entonces hagamos lo siguiente, agreguémosle a eso incentivos o penalizaciones. Premiemos a las escuelas que acortan la brecha más rápido, amenacemos a las escuelas que no logran acortar la brecha. Eso es conocido, ¿no es cierto? La evidencia del mejoramiento en estas condiciones es débil, observándose que las escuelas y los actores educativos experimentan frustración cuando la presión de responsabilización no se acompaña de suficiente apoyo. Porque evidentemente lo que pasa es que muchas escuelas incluso saben qué hacer para acortar la brecha, pero no sienten contar con todos los recursos, con el tiempo, con los medios, etcétera, que harían posible materializar esos planes. Entonces, en estas condiciones, cuando hay un exceso de responsabilización sin apoyo, se observan una serie de distorsiones bastante conocidas. De hecho, la investigación norteamericana es la que más ha alimentado esta discusión en años recientes. Lo que tiende a pasar es que se observa lo que se denominan comportamientos estratégicos que distorsionan el proceso educativo y pueden producir cambios aparentes. ¿A qué me refiero con comportamiento estratégico? Bueno, por supuesto, preparar la prueba. O sea, focalizar la enseñanza en aquello que se supone va a ser medido, en los temas que van a ser medidos, en las formas que se usa para medir. Por ejemplo, alterando los procesos de evaluación de aula para hacerlos equivalentes a las evaluaciones externas estandarizadas. Y, en general, lo que se denomina esto como preparación de la prueba, con lo cual se produce un estrechamiento curricular. O sea, el currículum general deja de ser el referente y el currículum efectivo es el currículum medido. Y se producen cambios que son aparentes más que reales porque hay ejemplos, en el caso norteamericano, donde existe una prueba nacional como el CIMSE nuestro, pero que es muestral. ¿Ya? Y existen pruebas locales, estatales o de distritos, que son sobre las cuales existe la presión. Y lo que allí se ha constatado en varios casos es que en las pruebas locales, donde hay presión, se producen mejoramientos de desempeño. Pero en la prueba nacional, estabilidad. Entonces, lo que eso estaría mostrando es que efectivamente los docentes han sido capaces de preparar adecuadamente a los estudiantes para que rindan en las pruebas, pero no los han formado en el sentido más amplio, que es lo que todos esperamos. Y hay que decir que esto a veces se ha acompañado de un cierto optimismo
poco realista, y voy a ser claro porque esto puede sonar como que estoy disparándole al propio CEPA, ¿no? Al decir, en otros lugares, porque se ha pensado que la metodología de valor agregado, que entrega información importante a partir de las pruebas, podría ayudar a entender mejor qué es lo que están haciendo las escuelas. Y eso sería es como parte de este plan de un uso intenso de las mediciones. Nosotros sabemos que el valor agregado es una herramienta muy valiosa, es una información adicional, pero tampoco es panacea, no es una salvación, es un elemento más del plan. Bueno, y en este contexto esto es lo que provoca típicamente en las escuelas, especialmente aquellas que están más carentes de apoyo y frustración. Y es allí donde se alimenta esta tentación de decir abandonemos del todo las pruebas. Y por eso que hace tanto sentido en el mundo escolar la campaña de Alto al CIMSE para muchos. Porque la sensación de agobio que la gente tiene es justamente de que hay mucha presión y hay poco apoyo. En el otro extremo, bueno, esto es parte de lo... O sea, perdón, esto para reforzar lo que he estado diciendo, el mejoramiento, ¿qué tanto se ha visto? O sea, ¿cuál es el efecto efectivo de estas? Cuando se han estudiado sistemáticamente los efectos de estas medidas, se ha visto que en el logro mismo los efectos son bastante tenues, algo más fuertes en matemática, pero no mucho en otros sectores. Y lamentablemente la investigación sobre esto está concentrada fundamentalmente en dos países, que son Estados Unidos e Inglaterra. O sea, no tenemos evidencia más amplia internacional. Y los efectos están en los que se llaman comportamiento estratégico, que ya los he mencionado. Bueno. ¿Qué pasa cuando ahora hacemos uso de responsabilización sin apoyo? Es el otro extremo, ¿no es cierto? Aquí la autonomía de los actores educativos, sean estos públicos o privados, en el uso de recursos públicos sin responsabilización tampoco conduce al mejoramiento. Muchas de las políticas, de hecho, latinoamericanas en materia educativa se han basado en esta idea de garantizar la oferta educativa, o sea, apoyar la oferta educativa, entregándole recursos suficientes, bueno, en general no suficientes, a las escuelas, pero no hay evaluación de su efectividad ni monitoreo de cómo las cosas están ocurriendo. O sea, es apoyo, por eso digo es apoyo sin responsabilización, sin monitoreo. En ese sentido, la existencia de sistemas de monitoreo basados en mediciones pasan a ser esenciales para identificar las áreas donde se requiere prestar atención y actuar. Pero sin esa información, entonces también de nuevo las escuelas están un poco a la deriva, ¿no? Están navegando, pero no saben mucho en qué dirección, ni a qué velocidad, ni si van a llegar o no al puerto. Entonces, también hay una ilusión allí de que solo entregando autonomía vamos a llegar muy lejos. En ese sentido, nuestro mensaje es ninguno de estos dos extremos funciona. Y me quiero referir a un caso que ha sido ocasionalmente mencionado, ha ganado alguna popularidad, bueno, internacionalmente, después de Finlandia. Finlandia ha sido siempre como el gran referente, ¿no es cierto? Pero Nueva Zelanda es un caso súper interesante, probablemente más realista para nosotros, no solo porque está en el sur del mundo, pero también porque es un país que tiene una realidad demográfica más diversa, a diferencia de Finlandia, ¿no es cierto?, donde hay un grupo indígena muy fuerte, muy poderoso, los maoríes, y donde hay un sistema educativo que ha sido altamente efectivo. Es un sistema que ha optado por no tener pruebas nacionales en el nivel primario. Y alguna gente entonces ha sacado la conclusión de que ese es como el modelo a seguir, o sea, un modelo que no tiene pruebas pero que lo hace súper bien, ¿ya? Y uno cuando mira un informe que yo creo muy revelador de hace un par de años atrás de la OECD sobre cómo funciona Nueva Zelanda, uno descubre que en realidad el ejemplo del que estamos hablando no es de apoyo sin responsabilización, sino que es una muy buena mezcla de apoyo con responsabilización. Entonces lo pongo aquí como un ejemplo para no decir que, como algunos han interpretado, que el caso de Nueva Zelanda es solamente un ejemplo donde el apoyo funciona unilateralmente. No. De hecho, lo que hace este sistema es que emplea pruebas, pero no pruebas nacionales únicas, sino que tiene baterías de pruebas que entrega a las escuelas y responsabiliza a los sistemas escolares para monitorear sistemática, regularmente, el desempeño de sus estudiantes para tomar acciones. Y tiene un gran énfasis en el desarrollo profesional. Con todo, y siendo un país que invierte muchísimo en educación, mucho más que nosotros ciertamente, las recomendaciones de la OECD apuntan en el sentido de
afianzar aún más el desarrollo profesional, porque esa es la base para poder sustentar un sistema de esa naturaleza, desarrollo profesional de los docentes y de los directores. Lo que ellos hacen para poder asegurar el funcionamiento de su sistema es tener estándares bastante sólidos y claros sobre lo que se espera que sus estudiantes hagan y tener sistemas de medición que apunten a identificar con claridad cuánto de esos estándares están cumpliendo sus estudiantes. La responsabilidad está en las escuelas, pero hay un sentido colectivo de hacerse cargo de que todas las escuelas funcionen bien, incluyendo ciertamente aquellas que atienden a la población maorí. Así que este es un súper buen ejemplo, creo yo, de un equilibrio en ausencia de mediciones externas nacionales. Pero casi todas esas mediciones, como digo, son desarrolladas centralmente y entregadas a los sistemas, a las escuelas. Agrego a lo anterior, como contexto, la información, o sea, hay un informe que emitió la OECD hace justo un año, muy interesante, que lo que hizo fue evaluar 28 sistemas educativos en el mundo. Analizó 28 sistemas educativos en el mundo y lo que buscó no era una especie de resumen cuantitativo de lo que hacían, sino que una especie de análisis más cualitativo de cómo estaban abordando el uso de las mediciones en el sistema escolar. Y en este informe se revisan todas las mediciones que uno pueda pensar. Las mediciones de estudiantes, las mediciones de docentes, o sea, las evaluaciones de docentes, las evaluaciones de directores, las evaluaciones de escuela y las evaluaciones del sistema. O sea, todo, ¿no? Y hay algunas conclusiones que son súper importantes para tener en cuenta para nosotros. Por lo pronto se reconoce que las evaluaciones se están expandiendo y aumentan en su diversidad. O sea, la ilusión de que vamos a poder deshacernos de ellas no tiene mucho sustento. O sea, hay que hacerse cargo de que es parte del paisaje de la educación tener mediciones. Los indicadores educativos tienen un rol cada vez más preponderante en la discusión educacional y su uso para decisiones es fundamental porque en el mundo en general, y esto no es solamente en la educación, se ha hecho mucho más fuerte lo que se ha llamado este énfasis en la toma de decisión basada en evidencia. O sea, la idea es que los que toman decisiones, a nivel, por ejemplo, en el caso de educación del Ministerio de Educación, pero también los parlamentarios, tengan evidencia, o sea, no se basen solamente en su intuición o en la fuerza argumentativa de sus posiciones, o en las ideologías, sino que ojalá acudan a lo que se sabe que funciona o no funciona, ¿no es cierto? Y por tanto, en ese sentido, la evidencia pasa a tener un peso mucho más fuerte. Y además se ve que en todo el mundo crece la importancia de los estándares, que son expectativas, ojalá socialmente acordadas, acerca de lo que queremos que nuestros estudiantes conozcan y sean capaces de hacer. O sea, este esfuerzo por formalizar estándares, que para nosotros es relativamente natural porque tenemos currículum nacional, unitario, pero fíjense que en muchos países no es así. Sin ir más lejos, nuestro vecino, nuestro hermano más grande aquí en el continente, en Brasil, no tiene estándares nacionales de educación. Y es uno de los problemas a los que ellos atribuyen las fuertes desigualdades que hay educacionales en Brasil, entre los estados y las desigualdades sociales también. Y respecto de los sistemas de medición o evaluación, estas son las recomendaciones fundamentales. Uno es alinear evaluaciones con metas educativas. Por supuesto que eso supone que haya estándares. Pero una vez que uno tiene estándares, lo lógico, lo único coherente, lo único sensato es alinear las evaluaciones a esos estándares. Insisto, Chile tiene estándares, por tanto, o tiene currículum nacional y ahí se han desarrollado estándares. Lo lógico es que las pruebas estén alineadas. Nadie discute eso, o nadie ha discutido eso respecto del CINCE, pero sorprendentemente sí ha sido fuertemente discutido respecto de la PSU. Y cuando uno lee este informe, uno dice, ¿cuál es el sentido de discutir eso respecto de la PSU? Si lo que dice la sabiduría internacional es que todas las mediciones educacionales tienen que estar alineadas a lo que se supone que los alumnos tienen que aprender. ¿Cuál sería el sentido de medir algo que no se enseña? Es ridículo, ¿no es cierto? Por tanto, esa lección sirve para todo, por supuesto también para las pruebas de término de la enseñanza media como la PSU. Conectar los resultados de las evaluaciones con el mejoramiento de las prácticas en el aula. Este es como el gran desafío realmente, porque el corazón de las reformas educacionales es querer llegar al aula. Nadie lo deja de decir, pero la posibilidad de llegar al aula
depende fundamentalmente que haya una mediación de los docentes. Sin la colaboración de los docentes no hay políticas educativas efectivas. Si solo reformamos, por decirlo así, el sistema, entre comillas, y no aseguramos que llegamos al aula, probablemente vamos a tener la sensación de que hemos hecho cosas importantes, pero no vamos a haber cambiado lo que explica que los alumnos aprendan y mejoren sistemáticamente. Por tanto, aquí es otro punto que las pruebas tienen que ser tomadas como una herramienta para el mejoramiento de las prácticas de aula. Hay que controlar las distorsiones, como las que ya he mencionado, especialmente cuando se usan con fines de responsabilización, poner a los estudiantes en el centro del diseño de las políticas de calidad, por eso el tema de llegar a las prácticas de aula y no olvidarnos de los estudiantes, sino que es para ellos que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Desarrollar capacidad en todos los niveles, especialmente, dice, para que profesores y directores puedan aprovechar la información proveniente de mediciones. Aquí el informe de la OECD se hace cargo de algo que es familiar para nosotros, pero que es internacional, que lamentablemente la evaluación no ha formado parte sistemática de la profesionalización docente, y que para muchos docentes el tema de las evaluaciones y las mediciones es como una cuestión paralela y a veces ajena. Muchas veces, en muchas partes del mundo, las escuelas formadoras de docentes subrepresentan este tema, por ejemplo, omiten del todo en muchas partes, creo que también en Chile, las mediciones externas estandarizadas, que son parte de lo que con lo que tenemos que lidiar cotidianamente, pero en general la formación en materia de evaluación son más débiles. Y de hecho, ustedes probablemente saben, la evaluación docente en Chile o la asignación de excelencia pedagógica ha mostrado invariablemente, todos los años, que uno de los aspectos más débiles del desempeño docente está en este ámbito. Por tanto, allí hay un foco súper importante. Asegurar que la política educativa se pueda adaptar a las necesidades locales, cuando existen sistemas con exigencias nacionales comunes, y sabemos que hay realidades locales heterogéneas, y finalmente buscar consensos para asegurar la sustentabilidad de las políticas de calidad, porque también este es otro de los problemas. Probablemente Chile no es un ejemplo grave en esta materia, pero si uno mira el panorama del vecindario en Latinoamérica, cambio ni siquiera de gobierno, cambio de ministro y se altera completamente la política educativa. Y las políticas educativas o son de largo plazo o son totalmente inútiles. Entonces, en ese sentido también es una recomendación de que esto se haga con una perspectiva de largo plazo, por tanto con acuerdo y no por la vía de la imposición. Entonces, recientemente también, y con esto voy cerrando la parte ¿qué recomienda un informe bien interesante acerca del uso que es justamente el uso de incentivos basados en responsabilización, que era la política que ha dominado un poco recientemente el mundo? Lo que dice es que, a pesar de que los incentivos han sido usados por décadas, nosotros esto ya llevamos bastante, los tomadores de decisiones y educadores aún no saben cómo usarlos para producir efectos positivos. Esto es bien interesante. Se está usando una herramienta sobre la cual todavía no sabemos suficientemente, y el éxito de estos programas es más bien modesto. Esto es lo que dice una comisión de expertos, norteamericana en este caso, pero que representa el Consejo Nacional de Ciencia de Estados Unidos. O sea, son gente bastante prestigiada. Dice que se deben estudiar cuidadosamente para establecer qué tipo de incentivos son efectivos. La experimentación en este ámbito, dice, no debe posponer la inversión en otros aspectos del sistema educativo que probablemente son fundamentales para que los incentivos sean efectivos, y ahí habla de los apoyos. Ninguna sorpresa en eso. De hecho, la segunda recomendación es estudiar sistemáticamente los programas de incentivos, analizando sus efectos, aspectos claves como quién es el foco, qué incentivos se usan, qué consecuencias tienen y qué tipos de apoyos se ofrecen a la escuela y profesores para mejorar. O sea, nadie piensa que los incentivos por sí solos, esa es la ingenuidad de las políticas de incentivos, es como creer que los procesos pedagógicos funcionan solos. Y no hacerse cargo de que el incentivo genera una presión que probablemente es necesaria, pero que eso tiene que ser acompañado de suficientes apoyos. ¿Ok? Bueno, entonces, mediciones que tienen un foco en responsabilización y en desarrollo tienen leves diferencias, pueden combinarse, pero no tienen leves diferencias, y esto lo quiero decir porque el rol que tiene, por ejemplo, la prueba CEPA es distinto del rol que tiene una prueba como CIMSE. Cuando estamos hablando de mediciones para responsabilización, muchas veces se dice evaluación del aprendizaje, y en el otro lado se habla a veces de evaluación para el aprendizaje. Entonces, en este caso, las exigencias de pruebas de este tipo es que sean altamente estandarizadas, comparables entre unidades educativas y en el tiempo. Diferenciación entre niveles de aprendizaje cuando existen estándares,
que definan niveles de logro esperado. Todo esto es conocido, es parte de lo que tiene que hacer bien el CIMSE, y yo creo que lo que uno puede decir con satisfacción es que felizmente el CIMSE eso lo hace bien. O sea, el CIMSE es técnicamente una buena prueba. Si hay algo que no se le puede cuestionar al CIMSE, es que, porque eso ya sería lo peor, ¿no? Entonces, o sea, tener una mala prueba que tenga altas consecuencias, porque mala prueba quiere decir que no es confiable, por ejemplo, y quiere decir que, por tanto, estamos tomando decisiones a ciegas, o creyéndole a números que en realidad no significan nada. Ese no es el caso. El riesgo es lo que ya hemos dicho, fomento de acciones estratégicas, que están nuevamente repetidas allí. Y el desarrollo de planes pedagógicos orientados a mejorar el desempeño en las pruebas, también el otro riesgo, ¿no es cierto?, focalizándose en estudiantes próximos a los puntos de corte. Esto es lo que se ha observado en Estados Unidos, ¿no?, donde también tienen puntos de corte y lo que se ponen metas para superar esa barrera. Entonces se han identificado, allá le llaman a estos los alumnos burbuja, entonces los profesores se focalizan justo en los que están por debajo del punto de corte para que mejoren. Entonces abandonan, por decirlo así, los que están arriba y los que están muy lejos para abajo y se concentran, lo cual es también una mala práctica, evidentemente, educativa. O también se focalizan en estudiantes en quienes se piensa que pueden mejorar más, que son usualmente los que están más bien en la parte inferior de la distribución, porque se piensa que los que ya están bien difícilmente van a mejorar. Y de hecho, esto es interesante, hace poco estuvo acá una persona de un centro como el nuestro en Australia y decía que la experiencia australiana es que están bien preocupados porque ya llevan muchos años en los cuales observan que año a año los estudiantes que parten bien no cambian durante el año, pero los estudiantes que parten mal suben. O sea, acortan brechas, pero en cierta forma abandonando a los estudiantes de buen desempeño. Y eso, al final, lo que les está pasando a la cuenta es que, como a ellos les importa mucho cómo les va en los rankings internacionales, y a ellos siempre les ha ido muy bien, les está yendo menos bien que antes. Y le están atribuyendo la causa de eso a esta focalización de la docencia solo en los estudiantes que están, por decirlo así, por debajo del promedio, y no a los que están bien. Además, bueno, las mediciones para el desarrollo son orientadas a docentes para que puedan diagnosticar necesidades específicas, y aquí se necesita contar con información, ojalá personalizada sobre estudiantes específicos, se deben diseñar de manera de facilitar su comprensión y utilidad instruccional. Digamos que eso representa un poco como la agenda para nosotros, como centro de medición, para desarrollar mediciones que puedan alimentar ese tipo de propósitos o servir ese tipo de propósitos. Lo que no quiere decir que no tengan que ser también, ojalá, estandarizadas, ojalá comparables, pero el foco es que tengan esta posibilidad de traducción instruccional. ¿Cuáles son los riesgos? Y algo que con lo cual ustedes seguramente han lidiado, aquellos de ustedes que han usado las pruebas, de esta u otras pruebas, es la complejidad de los sistemas de medición, la dificultad para comprender sus implicancias pedagógicas, la insuficiente preparación, típicamente en profesores y directores, para aprovechar la información de las mediciones. Bueno, y eso es de nuevo, se refuerza por lo que sabemos que ocurre en nuestro sistema escolar. Entonces, aquí hay un desafío que está obviamente ligado con el desarrollo profesional. O sea, las mediciones por sí solas no van a funcionar bien si no se acompaña de un plan de desarrollo profesional. Y yo creo que vamos a escuchar mucho seguramente las buenas prácticas de cómo los directores han trabajado para poder hacer un buen uso de esas mediciones. La pregunta del millón puede ser es si es posible combinar todo esto en un solo tipo de medición. O sea, ¿se pueden hacer buenas pruebas que sirvan simultáneamente de fines de responsabilización y fines de desarrollo, fines formativos? Uno puede decir, la respuesta no es definitiva. Yo diría que el informe de la OECD no es muy optimista en esa dirección. Más bien tiende a pensar como que es más fácil pensar que distintas pruebas van a servir estos propósitos. Entonces, que deberían coexistir en un sistema escolar mediciones que tengan finalidades de responsabilización con mediciones que tengan fines más formativos. Pero tampoco uno no se puede negar a la posibilidad de que uno busque, por ejemplo, potenciar en el CIMSE sus propósitos formativos, además de que va a seguir siendo una herramienta principalmente de responsabilización, como parte del sistema de aseguramiento de la calidad. Ya, entonces, como de eso se trata, ¿cuánto me queda en tiempo, Igor? ¿Estoy pasado? Me queda muy poco ya. Estoy cerca del final, en todo caso. Voy a decir, porque ustedes saben que existe un sistema de aseguramiento de calidad que ha sido creado recientemente o aprobado recientemente, que ya está el decreto que establece
La metodología fue publicada en el Diario Oficial. O sea, hasta ahí sabemos y entendemos que su uso efectivo no va a comenzar este año, sino el próximo, pero probablemente ya este año se va a empezar con una marcha blanca del sistema. ¿Ya? Entonces, en teoría el sistema justamente se hace cargo de esto incorporando aspectos de responsabilización y de apoyo. O sea, no es un sistema solo de responsabilización, para decirlo claramente. La parte de responsabilización es vía una metodología de ordenación de escuelas que se basa en un concepto ampliado de calidad, donde el CIMSE es en todo caso el componente principal, pero no el único. Y esto es bien importante porque hasta ahora solo hemos hablado de, entre comillas, todos sabemos que eso no es así, que el CIMSE haya medido la calidad, pero la discusión sobre resultados ha sido basada solo en CIMSE. Ahora se amplía. Y que además ajusta las exigencias a los contextos educativos. Voy a mostrar en un momento cómo se hace eso. Y el lado del apoyo tiene que ver con visitas que hace la agencia de calidad a las escuelas, cuya frecuencia se basa en el resultado de la ordenación. Las escuelas más visitadas son las que tienen más dificultades, más problemas en la ordenación. La intención es que la información de estas visitas debiera contribuir a focalizar esfuerzos de mejoramiento. Esos son los dos componentes esenciales del sistema de aseguramiento de calidad. Y en lo que se refiere a la metodología de ordenación, la metodología se basa en crear un índice de calidad educativo que recoge estos, ahí en colores están los tres tipos de componentes. Por una parte está el CIMSE, está representado por la distribución de estudiantes en los niveles de aprendizaje. Ustedes saben, existen 3 niveles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se distribuyen esos 3 niveles? Eso representa, porque la ley lo dice, que el CIMSE tiene que ser al menos 2/3 partes del índice de calidad. Entonces, la interpretación que hizo la agencia es que eso era ese índice. Es un tema abierto a debate. Yo personalmente me habría ido por el puntaje y no por la distribución entre los niveles de aprendizaje, pero así quedó en la metodología. Pero también está el puntaje CIMSE y la tendencia, que es cómo cambian las escuelas en el tiempo. Ambos aspectos, todos los otros aspectos pesan un 3%. Entonces, si uno suma 67 más 3 y más 3, eso es fácil, 73% del total del índice de calidad es CIMSE. ¿Ya? Y después vienen 4 indicadores basados en información de los estudiantes. La autoestima académica y motivación escolar, que es principalmente, yo diría, autoeficacia, leyéndolo un poco más psicológicamente, autoeficacia académica. El clima de convivencia escolar, clima en el aula. La participación y formación ciudadana. Todo esto medido a través de cuestionarios. Todavía no, que yo sepa, no está todavía clarificado cuáles van a ser esos cuestionarios, o sea, han estado piloteándose. Y hábitos de vida saludable. Todo eso basado en información proveniente de los estudiantes. Y hay además información a nivel de escuela, como la asistencia, la equidad de género, que tiene que ver con las diferencias de logro entre hombres y mujeres, cuando existen hombres y mujeres, obviamente, en la escuela. Obviamente en escuelas que son solo de hombres o solo de mujeres no se las penaliza porque no tienen equidad de género, no podrían tener. Pero es un componente que aparece cuando hay niños y niñas en una escuela. La retención y la titulación en el caso de los establecimientos técnicos profesionales. ¿Ok? Con todo eso, cada uno de esos indicadores se traslada a una escala de 0 a 100 y se lleva a un puntaje único que es el índice de calidad de la escuela. Luego, para ajustar esto se usa lo que se llama información de contexto y eso incluye todos estos aspectos que son el nivel de vulnerabilidad, la escolaridad de la madre, la ruralidad o aislamiento de la escuela, la entrada de alumnos con buen desempeño académico, es decir, cuando ingresan alumnos se constata cuál era el desempeño que tenían en sus escuelas de origen. Y entonces se ajusta también si una escuela tiende a recibir alumnos de mejor desempeño, que puede ser, por ejemplo, escuelas más selectivas, o reciben alumnos con más bajo desempeño, ¿no? Obviamente compensando ese tipo de efectos. Alumnos de ascendencia indígena, alumnos con necesidades educativas especiales y esto también como un índice del entorno de la escuela, la tasa de delitos de violencia intrafamiliar en la comuna donde está localizada la escuela. Entiendo que la idea es que eso se precise más porque obviamente la comuna es un índice, en muchos lugares es un territorio muy vasto, entonces tratar de focalizarlo más, pero por ahora va por ahí. Estas dos
fuentes de información, calidad y contexto, se combinan de una forma que da lugar, aquí está el índice de calidad sin corregir, aquí están las características, sin corregir quiere decir así como surge de la combinación de todos los aspectos, aquí están las características del contexto en realidad, y eso determina que las exigencias vayan siendo ajustadas según el contexto. O sea, se les exige menos, si ustedes quieren, a escuelas que tienen un contexto más difícil y más a las que tienen un contexto más fácil. ¿Ya? Y más o menos se espera que en torno a un 15% de escuelas queden en esto fue una simulación con datos del 2011 que hizo la agencia, 15% en el nivel alto, como la mitad en el nivel medio, 23% en el nivel medio-bajo y 12% insuficiente, que son aquellas escuelas que luego de 4 oportunidades en que no, 4 años consecutivos en esa categoría, pueden perder la autorización para funcionar. ¿Ya? Listo. Entonces, sobre este sistema, es un sistema que considera dimensiones de responsabilización y apoyo, pero no las equilibra. Personalmente yo creo que está más fuertemente puesto el peso en la responsabilización que en el apoyo, porque las visitas no son una herramienta tan potente como para decir aquí estamos asegurando que las escuelas van a poder mejorar. La reordenación es un avance muy significativo en el sentido que del uso que se ha hecho del CIMSS hasta ahora, al combinarlo con otros indicadores, o sea, es un gran avance. Y además ajustando la exigencia al contexto. Eso también es un gran avance. Pero la metodología, en mi opinión, contiene muchos aspectos que debieran ser monitoreados y ojalá revisados. ¿Ah? La ley lamentablemente pone limitaciones en cuándo puede ser revisada la metodología, pero por lo menos creo que es bueno advertir que eso admite discusión. Y creo que esta política tiene que implementarse de todas formas con una agenda muy sistemática para estar monitoreando los efectos que produce, porque la experiencia norteamericana con políticas parecidas a responsabilización es que se producen muchas distorsiones y hay que atenderlas y corregirlas. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el rol que tienen las mediciones que tienen un foco formativo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con CEPA? Es obviamente un rol complementario, entregando información que pueda ser usada con hay que decir que las pruebas per se no es una prueba formativa hasta que no se la usa con fines formativos. O sea, ninguna herramienta es, todos sabemos, entonces una televisión es televisión solamente cuando uno la enciende y la usa como televisión, o también la puede usar para tirársela por la cabeza a otra persona. O sea, es el uso que uno le da a las herramientas es lo que determina su efectividad. Para que ese efecto se materialice formativamente, lo que se requiere es involucrar directores y docentes. A los directores, para que ellos motiven el uso de información como base para las decisiones pedagógicas, eso, entre otras cosas, pero eso es fundamental, y a los docentes para que incluyan las mediciones como parte de su estrategia pedagógica, identificando necesidades de sus estudiantes específicos, retroalimentándolos formativamente y revisando sus prácticas de aulas, entre otras cosas. ¿Funciona esto? Bueno, con esta es mi última lámina. Hay un caso súper interesante que se publicó, de hecho salió una nota publicada en un diario de aquí hace un par de semanas, Londres, en una zona de Londres pobre, que ha tenido, que después de muchos años de política educativa, mostró resultados que fueron muy sorprendentes. Nadie vio venir esto. Resultados que mostraban que una alta tasa de estudiantes provenientes de escuelas con alta proporción de estudiantes pobres estaban llegando a la educación superior. Un gran éxito. Y la pregunta que se hicieron, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nos fue tan bien? Esto es como la pregunta que uno querría hacerse, ¿no? ¿Por qué nos ha ido bien? Y ellos le encomendaron a agencias independientes que estudiaran el fenómeno. Y 2 agencias emitieron un informe hace menos de un mes. Y entre las cosas que esas agencias identificaron como claves del éxito, fíjense, una estrategia de apoyo de largo plazo. O sea, estas escuelas fueron, el plan de surgió en el tiempo de Tony Blair. Han habido cambios de gobierno, cambios de ministro, por cierto, pero el plan de apoyo se ha mantenido constante. Usar sistemáticamente la información sobre el desempeño de los estudiantes. Miren, sorpresa. O sea, esa es otra herramienta fundamental del plan de mejoramiento. Directores y profesores lideraron el cambio en escuelas con bajo rendimiento. O sea, se empoderó a las escuelas que estaban con problemas. Se les pidió que desarrollaran planes, se les entregaron los recursos, por supuesto, para implementar esos planes, pero empoderándolas en sus capacidades. Y en general, usando datos para rastrear desempeños de los estudiantes. O sea, la información, las evaluaciones, son parte de la estrategia. No se agotan en sí mismas, pero son parte esencial en un contexto de información y apoyo. Así que eso
para nosotros, para mí este ejemplo es de los buenos ejemplos para decir que, primero, porque yo creo que somos de todos los que estamos aquí, supongo, compartimos esta visión de que no hay nada fatalista en educación, felizmente, y que incluso en las condiciones más difíciles se pueden hacer bien las cosas cuando se planifica inteligentemente la solución, que en este caso no es solamente poner presión, sino que asegurar un grado de presión, pero en un contexto de apoyo sistemático. Ese es el sentido entonces de por qué queremos escuchar cómo ustedes, algunos de ustedes han estado haciendo uso de la información para procesos de mejoramiento, así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Vamos a dividir esta presentación en 3 momentos. Bueno, contextualizar un poco el Liceo Bicentenario San Pedro. Yo creo que es importante situarnos en ese contexto. Me acompaña después para hablar específicamente del provecho que nosotros hemos sacado con las pruebas CEPA. Bueno, Magdalena Caroca, que es la jefa del departamento del área de lenguaje, profesora de lenguaje, y Macarena Palominos, que es profesora de matemática y es coordinadora académica del liceo. Y vamos a terminar al final un poco cerrando acerca también de nuestras expectativas, metas, en fin, y así también dar el espacio a lo mejor para que hacia el final algunos que tengan inquietudes también puedan aprovechar de consultarnos si es que hay alguna duda que haya quedado en el camino. Bueno, el Liceo San Pedro parte del año 2011, un liceo nuevo, un liceo bicentenario, que actualmente tiene una matrícula de 446 alumnos, en promedio 38 alumnos por cursos. Es un liceo mixto, es un liceo que en un primer año, 2011, parte con un proceso de admisión y selección por motivación, principalmente. Nosotros nos encontramos con una primera dificultad que era niños que venían con distintos niveles académicos, niños que habían ingresado con promedios rojos, promedios 4.8, promedio general, o niños con promedio 7 también, ya niños que venían ingresando a primero medio con promedio 7. Por lo tanto, teníamos una diferencia de séptimo a tercero medio, un colegio nuevo que se implementa y que parte con esa dinámica, que es una de nuestras primeras dificultades y una de nuestras primeras decisiones. ¿Qué hacer ahí cuando había una dificultad mayor en el sentido curricular y además con un desafío tan grande? El colegio parte en estas condiciones. Nosotros teníamos implementado una maqueta, ¿cierto?, de un liceo nuevo, en fin, pero tuvimos un primer año en unas condiciones bien precarias, en un consultorio donde no había mucha tecnología, un par de data show en las salas para los cursos que estaban en ese minuto, no había camarín, un patio de tierra, en fin, otra dificultad también que no era menor, porque se le agregaba a la dificultad pedagógica también la presión de decir, bueno, ¿cuándo nos vamos al edificio nuevo? Aprovechamos todas las instancias que nos llegó en ese minuto, como me imagino todos los colegios que reciben algún apoyo del Estado, que reciben computadores, en fin, así que sacando provecho a todo lo que estaba ahí. Y mientras tanto, claro, ocurría esto que el año 2011, mientras se construía el edificio, y bueno, ¿y cuándo nos vamos al edificio nuevo? Estábamos en estas condiciones, pero había que avanzar, había que hacerse cargo, había que superar las dificultades. Ya teníamos 2 en ese minuto, una curricular, otra de espacio, así que había que alguna de las 2 demostrar y decir, bueno, con cuál, en definitiva, avanzamos y le quitamos peso a la otra, que fue la decisión curricular, y que la que nos dio a entender de por qué se había hecho un primer proceso de admisión por motivación, especialmente en los apoderados, y ahí nos dimos cuenta de que había sido un fin notable, digamos, porque las decisiones curriculares necesitábamos el apoyo de la familia, por lo tanto, eso hizo que quedaran atrás las repercusiones del edificio nuevo y estas cosas. Ya esto es como anecdótico, casi romántico, haber partido un poco en la tierra, ¿cierto? Para nosotros fue elemental, básico, muy bonito, y hoy día ya estamos en otro lugar ya más estable. Este colegio parte con un proyecto educativo, yo diría con una visión muy ambiciosa, que se nos coloca en una primera instancia, que es la institución más efectiva en la comuna de Puente Alto en lograr promoción social a través de la educación, contemplando efectivamente que nosotros teníamos este panorama, que teníamos poco tiempo, un liceo que parte de séptimo básico y que además teníamos los cursos de séptimo a tercero medio en una primera instancia, es decir, teníamos una primera prueba en ese año que era
el CIMSE de octavo básico y teníamos poco tiempo en la generación de tercero medio de también tener resultados PSU. Y en la misión, algo más aterrizado, ¿cierto? Lograr esta complementariedad, hacer que estos chicos también sean íntegros en la formación que están recibiendo en el liceo. Y hoy en día, claro, este liceo, en este espacio estamos en un espacio, diríamos, de lujo, pero tenemos las condiciones básicas, un data show en cada sala, en fin, algo muy, muy sencillo, pero para nosotros, desde cómo comenzamos, es un escenario muy bonito. Puente Alto tiene esta dinámica en general en todos sus colegios más bien refaccionados también. Ahora, para entrar en el terreno ya más duro en cuanto a nuestros lineamientos pedagógicos, y por eso lo mencionaba al principio, una de nuestras primeras tareas y responsabilidades es hacernos cargo del aprendizaje de todos los estudiantes. Y sobre eso uno toma las primeras medidas. Es decir, si bien es cierto hay alumnos que entran mucho más aventajados, otros no tanto, es cómo nos hacemos cargo de todos los que están ahí y qué decisiones hay que tomar en ese sentido, ¿ya? Y las decisiones, claro, principalmente uno las va a tomar en lo pedagógico, en lo curricular. Bueno, ¿qué decisiones en lo curricular? Si hay alumnos que vienen de una enseñanza básica donde las materias no las vieron mal, ¿cierto? Las han aprendido a medias, no han tenido tal vez buenos profesores, no han tenido continuidad de profesores y acá tenemos que hacernos cargo de ello. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos completamente? ¿Nos hacemos cargo de los que están atrás? Un poco lo van a comentar a raíz del uso que también nosotros les hemos dado a las pruebas CEPA. Intencionar el desarrollo de habilidades de orden superior, que ha sido también una de nuestras claves. Es decir, nosotros cuando hablamos de profundizar el contenido y no solamente ver la cobertura curricular, también marcar una diferencia en eso. Es decir, de qué manera yo le pido al profesor que me dé evidencias de que está profundizando el contenido. Solamente por el hecho de que los estudiantes participan en clase, porque están todos en silencio, porque hay una clase ordenada, no necesariamente es una evidencia. Entonces, por lo tanto, ¿qué formas yo estoy pidiendo también de evidencia para la profundización del contenido clase a clase? Yo creo que es una medida dinámica, además que nos permite darnos cuenta a tiempo de que si vamos avanzando o no vamos avanzando con todo el grupo. Bueno, el énfasis en la comprensión de lectura y en la resolución de problemas, que es básico también en nuestras decisiones curriculares que hemos ido tomando en las asignaturas de lenguaje y matemática principalmente, y a lo mejor en las que nos vamos a enfocar hoy. Intencional la estructura de una clase, ¿cierto? La planificación y la metodología, y en eso hemos tenido que ceder de cierta manera en nuestra estructura, porque lo comentábamos recién un poco con un colega que hablábamos, bueno, si yo he escogido a mis profesores, si yo me he dado el tiempo de entrevistarlos, de ver una clase, de enviarlos a una entrevista psicolaboral, ¿por qué no voy a confiar en ellos? Que ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Por lo tanto, desde ahí también yo transo a veces con la carga que los profesores tienen y la optimización del tiempo. Es decir, si los profesores tienen tiempo, y a pesar del tiempo que tengan, si tienen un 70 y 30%, ¿cierto? Versus un 30%, siempre va a ser poco el tiempo. ¿Por qué no llamar a optimizar el tiempo y a efectivamente hacer un trabajo mucho más acorde a las necesidades del colegio en este sentido? Bueno, y establecer procedimientos de evaluación de proceso. Creo que la dinámica también que se ha hecho en el liceo y ha favorecido mucho esto de mirar, analizar resultados, tener otro lenguaje sobre la evaluación. Por ejemplo, hablar en porcentaje de logro y no hablar en nota con los estudiantes. Yo creo que eso también es una dinámica que le ha quitado el peso social a lo que significa la nota en la escuela. Por lo tanto, desde ahí, claro, nos acerca mucho más a esta meta de decir, bueno, ¿cuánto me falta para llegar a ese 100? ¿Qué tengo que hacer personalmente como los estudiantes y también como colegio? ¿Qué tenemos que hacer para que ese estudiante llegue al 100? Y en los objetivos estratégicos de nuestro liceo, la nivelación de conducta de entrada en todas las asignaturas. Si bien es cierto, tenemos a estos estudiantes que nosotros decimos, bueno, aquí podría ingresar un estudiante al Liceo San Pedro efectivamente que tiene una nota 7, pero que nunca tuvo la asignatura de física. Y decir, bueno, ¿cómo tuvo 7 en física? ¿Cómo aprobó física? Si nunca tuvo clases de física y llegó al colegio y tiene promedio 7. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa realidad? De alumnos que sus notas a lo mejor posiblemente eran las revisiones de cuadernos, revisiones de tarea, etcétera. Y por otro lado, a lo mejor estudiantes que vienen efectivamente con un nivel mucho más adecuado.
Por lo tanto, claro, nuestra primera decisión curricular, y ahí es donde el instrumento CEPA un poco nos ayuda en eso, en tomar una decisión desde dónde uno parte, ¿ya? ¿Cuánto tiempo puede perder en partir versus la optimización de los resultados que uno ya tiene del año anterior, de los procesos que ha hecho en el colegio, en fin, del diagnóstico de los procesos anteriores, para partir desde ahí y partir del día 1, certero, claro, es decir, desde aquí parto y desde aquí voy hacia adelante. Y eso ha significado, por ejemplo, en la escuela, lo primero que ocurrió el año 2011 fue haber hecho una locura, yo creo, haber suspendido el currículum, porque sabíamos que no íbamos avanzando, por lo tanto, estos chicos venían con al menos 2 años de retrasos pedagógicos, y en eso había que tomar una decisión, es decir, tomar algunos contenidos de esos años anteriores, volver a nivelar a todo el curso, avanzar con todos por igual, hasta el momento de retomar el nivel que correspondía. Y eso, claro, ha traído un beneficio enorme porque no se ha estigmatizado tampoco al grupo más descendido necesariamente, y ha hecho que todos los pares también sean solidariamente responsables con el aprendizaje unos de otros. Es decir, los que van más adelante esperar también a sus compañeros, y los que van más atrás apurar un poco el tranco, porque en definitiva lo que tenemos que hacer también es cumplir una meta que hay al interior de la escuela. El apoyo y atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje. En definitiva, aquí nuestro liceo actualmente aún no tiene un espacio de proyecto de integración, y me imagino que lo irá a tener en los próximos años, pero sí tenemos niños con dificultades de aprendizaje. Entonces, ¿cómo al interior de la sala de clase también nos hacemos cargo de ellos? ¿Qué estrategia usamos con ellos? Chicos que, y a lo mejor a pesar de todo el esfuerzo, en fin, puedan repetir el nivel, ¿cómo también nos hacemos cargo en el mismo colegio al siguiente año de poder monitorear a ese estudiante, cosa que no vuelva nuevamente a tener malos resultados? Entonces, también yo creo que focalizar el trabajo desde ahí. Y el plan de estimulación a la lectura, que yo creo que también a nosotros nos ha traído hartos beneficios, esto de cambiar la dinámica en la escuela, que no sea el alumno que tenga que, o el curso que tenga que leer todos el mismo libro, sino que los estudiantes que tengan la libertad de acercarse a la lectura, de elegir, de nosotros también tener la libertad de saber si queremos evaluar o no queremos evaluar la lectura, fomentar el gusto por la lectura. Es decir, un niño que se acerque a la biblioteca, de su estantería, elija el libro que quiera, y los profesores después destinarán y verán si es que hay una necesidad de evaluar, y si hay una necesidad de evaluar, cuál será la forma de poder evaluar o calificar. Entonces, yo creo que todas estas dinámicas también han favorecido efectivamente que al momento de la aplicación de a lo mejor un instrumento externo, que es el único que tenemos en el liceo, que en este caso son las pruebas de CEPA, también nosotros podamos sacar un mejor provecho, ya que tenemos ciertas cosas que han ido instalándose en la escuela, que han favorecido también que los procesos tengan mayor sentido, y no solamente instalar una prueba por colocar un termómetro y sin ningún efecto más que allá de saber los resultados y no trabajar con eso. Así que lo voy a dejar con Magdalena, les voy a comentar un poco de qué hacemos efectivamente con CEPA en la escuela. Buen día a todos los que no he podido saludar en esta mañana. Como comentaba Alejandro, el objetivo de nosotros es comentarle a ustedes cómo el instrumento de evaluación CEPA, que se ha evaluado desde el primer año que comenzó el liceo, ha sido de utilidad para nuestras prácticas pedagógicas y como diagnóstico específicamente de la toma de decisiones con respecto al año lectivo que viene, ¿ya? Entonces, voy a comenzar mostrando el análisis de resultados CEPA del Departamento de Lenguaje y Comunicación. Voy a referirme al lenguaje porque es mi especialidad, pero también este mismo análisis se hace en la asignatura de matemática. Y voy a usar los resultados del año 2013 para comentarles cómo se trabajan esos resultados, cómo se leen, cómo se socializan también con todo el cuerpo docente del establecimiento. Bueno, yo como jefe de departamento de lenguaje, primero pensé en qué es lo que necesitaba con respecto al instrumento CEPA. Los estudiantes tienen una actitud muy dispuesta para poder tomar esta evaluación. Como comentamos, CEPA no tiene una nota al libro. Y yo creo que es súper fundamental que nosotros como cultura escolar establezcamos que todas las evaluaciones tienen una importancia sin significar una evaluación sumativa. Entonces esta prueba se mide probablemente en octubre, los estudiantes no se preparan para la prueba, recordemos que la prueba mide más habilidades que contenidos, por lo tanto ellos se preocupan de asistir al liceo en ese momento, rendir la prueba,
la rinden con mucha seriedad y el clima escolar de toda la comunidad educativa permea mucha seriedad y mucha rigurosidad. Entonces el estudiante tiene claro que esa prueba no tiene una evaluación, no tiene una nota, pero sí va a significar que nosotros como profesores, todos los profesores vamos a tomar decisiones para que el próximo año podamos decidir sobre los grupos de reforzamiento, podamos ver qué cursos son los más descendidos y que podamos trabajar en base a los niveles de los ejes temáticos más descendidos. Entonces los objetivos que primeramente postulé fueron analizar y utilizar los resultados en mejoras de nuestras decisiones pedagógicas y como segundo objetivo detectar fortalezas, debilidades y soluciones en base a la gestión de resultados. Entonces, lo importante de la prueba CEPA es que a mí me permite saber mi realidad por nivel y mi realidad en el estado del progreso. Como nosotros desde que partimos del Liceo San Pedro se toma esa evaluación, me permite saber que los estudiantes que ingresaron en el 2011 en primero medio y que actualmente están en cuarto medio, hay un nivel de progreso individual y grupal. Entonces la continuidad de los resultados de los progresos es súper fundamental. Y lo otro es, en base al análisis de estos resultados grupales e individuales, como docente, ¿qué voy a decidir como departamento de lenguaje o matemáticas para poder mejorar los resultados? Y yo les voy a mostrar lo que desgloso acá. Este análisis entonces incluye comparación con años anteriores, los resultados, cómo ha sido nuestro progreso, los logros más significativos, el nivel de progreso por curso y alumnos más descendidos y también muy importante el tema de qué decido como departamento, como equipo docente, para poder mejorar mis prácticas pedagógicas usando el instrumento de evaluación CEPA. Esto a modo general son los resultados del año 2013 y este es el reporte que nosotros recibimos en enero. Hay algo muy importante que el equipo técnico, el equipo directivo, el director específicamente nos entrega a todos los docentes la clave de directivos de CEPA. Y eso a nosotros nos permite, es un plus porque nos permite conocer el informe que se le reporta a él como directivo y el informe que se le reporta a los docentes. Entonces, transparentar la información de los resultados y conocerlos a nivel grupal e individual es fundamental. Todos los profesores, el profesor de educación física, el profesor de música, la profesora de lenguaje, tienen la oportunidad de poder mirar estos resultados. Y estos resultados que recibimos en enero, después cuando se empieza el año escolar en marzo, los alumnos los conocen. Se socializa. Nosotros tenemos un espacio antes de comenzar las clases, que es a 5 para las 8 de la mañana, que se llama asamblea, donde cada profesor jefe se reúne con su curso y en ese momento, en marzo, en lenguaje y matemática, el profesor jefe es el que comunica los resultados de la prueba CEPA. Y los niños están expectantes con los resultados, a pesar de que no tiene una nota. Entonces, inculcar esto de la importancia de cuánto he avanzado yo, cómo me veo yo individualmente y también cómo me veo yo grupalmente. Entonces, ese insumo para el profesor jefe es fundamental, que él tenga la oportunidad de, en una reunión, en una entrevista con un apoderado, poder comunicarle cuál es el nivel de progreso que tiene el alumno, me permite a mí tomar el pulso y además trabajar en decisiones para poder mejorar eso. Nosotros también analizamos el nivel de avance y si se fijan, el nivel de avance en octavo básico, que fue un 82%, y en segundo medio, que fue un 81%, lo asumimos también porque se tomaron decisiones con respecto a las evaluaciones externas. En este caso, tomamos el CIMSE como una evaluación que también nos mide y que también es importante. Por lo tanto, nosotros en esos cursos también tomamos algunas decisiones específicas para trabajar lo que mide esa evaluación, sin dejar de lado el currículum. Entonces, esos porcentajes me permiten a mí darme cuenta que las decisiones que tomé en el año fueron significativas para poder avanzar y también CEPA ha sido en nosotros, en los 4 años que hemos estado, un predictor con respecto a nuestros resultados de las pruebas CIMSE. Ahora, hablando específicamente de la prueba de lenguaje, como profesora y docente de aula también de la asignatura, es muy particular y muy significativo darme cuenta de qué ejes temáticos evalúa la prueba CEPA. Si se fijan, aquí tenemos los ejes divididos por sectores y también nos damos cuenta cuáles están más centrados en las habilidades de comprensión lectora y cuáles están más centrados en el currículum. Si se fijan, la información explícita de textos, que es la habilidad más básica de la comprensión lectora, los niveles de logro de los 5 niveles son más altos, mientras que en los niveles de
por ejemplo, sentido global de los textos, los niveles son más bajos. Uno puede atribuir que, como las habilidades son mucho más profundas y involucran un mayor pensamiento de los estudiantes, una mayor interpretación, y lograr primero las habilidades básicas para llegar a esas habilidades, uno puede entender esos números. Entonces, es súper importante que uno conozca que hay habilidades que son más descendidas también porque son más complejas, y cómo trabajo yo esas habilidades, que después Macarena se va a preocupar de conversarles de cómo trabajamos para mejorar esas habilidades, que probablemente es algo recurrente en ustedes en sus escuelas también, que las habilidades más profundas de pensamiento son más difíciles de trabajar, y en eso hay que focalizar más el trabajo. También el instrumento me permite a mí compararme con mi propia realidad. Si se fijan, esos son los resultados del promedio en el nivel del establecimiento. En octavo básico 33 es el promedio, y en los establecimientos de la misma dependencia es 32, en el particular subvencionado 28 y en el particular pagado 31. ¿Qué me permite a mí darme cuenta de estos números? Leer este nivel de progreso, que también defino el progreso según CEPA, me permite a mí darme cuenta que no solamente tengo que mirar sobre mi realidad, sobre mi escuela, sino que tengo que mirar también otras realidades de mi misma dependencia, y también mirar otras realidades que tienen otras características y otros recursos y otras formas de trabajo. Entonces esto me permite a mí darme cuenta que dentro de mi realidad estoy bien, pero dentro de otras realidades también tengo que darme cuenta si ese nivel también es el adecuado. Esto es un análisis más específico, que tiene que ver con los niveles de progreso de cada alumno. Este es un ejemplo del octavo básico del año 2013, donde yo extraje los alumnos que tuvieron menos progreso. Por ejemplo, el alumno Erwin Riquelme, de octavo básico A, en CEPA 2012 tuvo 441 puntos, mientras que en 2013 451. Eso indica un nivel de progreso del 10. En CEPA se marcan con colores también, es súper gráfico, entonces los niños, entre más verdes están, más se dan cuenta que han progresado. Entonces es fundamental que los niños también, los alumnos, sepan que el nivel de progreso es fundamental, y que este alumno en particular, que tiene 451 puntos, ¿cuál es mi pulso? Mi pulso es que él está por sobre el promedio, pero muy poquito. Él es el que ha avanzado. Finalmente el promedio del curso de octavo básico eran 444 puntos. Entonces algo pasa en Erwin. Y eso es lo que uno le permite tener este informe. Algo pasa y yo necesito trabajar con él. Con el informe de los ejes también me podría dar cuenta, le falta más información explícita de los textos o sentido global de los textos, y eso me permite a mí darme cuenta en qué tengo que trabajar. Y así se hace este análisis con todos los cursos. Bueno, esto es lo último que yo voy a comentarles sobre el trabajo que se hace con respecto al análisis de la prueba misma. Nosotros no conocemos la prueba CEPA, tampoco conocemos el CIMSE, ¿cierto? Nosotros trabajamos en base a trabajar las habilidades de comprensión lectora y el currículum nacional, en cobertura y profundidad, como comentaba Alejandro. Por lo tanto, creo que lo fundamental como escuela es que uno tiene que trabajar los objetivos y habilidades del nivel, en base a los mapas de progreso, en base a los contenidos o desafíos que uno tenga dentro del nivel de octavo básico, de segundo medio, etcétera. Y por lo tanto, el instrumento CEPA, cuando se reporta qué contenido, qué habilidad y qué dificultad fue la menos obtenida o la menos alcanzada, eso es lo que a mí me permite trabajar después en mis clases. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de análisis sobre las preguntas de la prueba CEPA que tuvieron más bajo porcentaje de logro y qué remediales hicieron para poder mejorar eso durante este año. Por ejemplo, en el caso de séptimo básico, nosotros decidimos que las preguntas bajo el 55% de logro teníamos que echarles una mirada con respecto al contenido y la habilidad que se estaba evaluando. Entonces, si se fijan, la pregunta 34, que era de un texto informativo, que eso reporta CEPA, y donde tenían que aplicar también lenguaje, conocimientos y recursos del lenguaje. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no necesito saber la pregunta CEPA, pero sí me permite a mí saber que es un texto informativo donde me están preguntando la función del lenguaje. Estoy mezclando dos cosas, tipos de texto y también funciones de los textos. Entonces yo, dentro de mis decisiones pedagógicas, me doy cuenta que la habilidad o la necesidad del alumno, lo que tenía que demostrar, el aprendizaje esperado, era que tenía que identificar características propias de las funciones del lenguaje en un texto informativo, la función apelativa. Entonces,
¿Qué remediales se toman para esta pregunta y para trabajarlas a nivel de curso? Porque es una pregunta con un bajo porcentaje, es enseñar las funciones del lenguaje no solamente en los textos literarios, porque a veces uno en un texto literario enseña las funciones, pero no en un texto no literario. Entonces, me reporta CEPA el contenido, la habilidad y el objetivo de aprendizaje. Eso a mí me permite modificar mis clases, modificar mi carta Gantt, modificar mi planificación con mi departamento y poder decidir, los alumnos tienen necesidades con respecto a las funciones de los textos y hay que enseñarles más textos informativos. Entonces, después Macarena se va a referir a las sesiones focalizadas de reforzamiento, pero también quiero comentarles que la prueba CEPA no únicamente sirve para decidir qué grupos de reforzamiento vamos a tener o qué alumnos son los más descendidos, sino que se trabaja a nivel grupal, como realidad, como curso completo, ¿ya? Entonces, en síntesis, bueno, el trabajo del liceo es muy potente con respecto a mantener los discursos como docente. La exigencia va a ser siempre clara en todas las asignaturas y la transparencia de los resultados de todas las evaluaciones, no necesariamente también CEPA, sino que transparentar los resultados de todas las evaluaciones nos permite mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Y eso es lo que se va a referir ahora Macarena, de cómo trabajamos las remediales para mejorar con los grupos de reforzamiento. Gracias. Buenos días. Bueno, yo estoy a cargo un poco de la parte técnica dentro del liceo y les voy a comentar, ya les han hablado un poco sobre la experiencia que hemos tenido con las pruebas CEPA, específicamente en el área de lenguaje. Ahora lo voy a expresar yo un poco más desde la mirada global de la escuela y aquí me perdí. Ya, ahí está. Que tiene que ver un poco con las decisiones pedagógicas que vamos tomando. Ahora, la evaluación CEPA, como bien lo planteó el director, para nosotros ha sido un diagnóstico, ya que nos da una mirada y nos ha permitido también tomar muchas decisiones desde la gestión de los resultados, desde el ámbito pedagógico, el ámbito curricular. Nosotros tenemos una escuela que le da mucha autonomía a los profesores respecto a la gestión curricular que ellos van haciendo dentro del aula. Hay mucha confianza también desde el trabajo que hacen los profesores. Entonces, el tema del reporte que nos genera a nosotros esta herramienta tiene que ver un poco con este análisis que desglosó Magdalena, tanto a nivel grupal, pero también caso a caso, un poco haciendo el análisis de lo que sucede con cada uno de nuestros estudiantes, de modo de poder tomar decisiones estratégicas que nos permitan avanzar con todos los estudiantes. Eso es súper importante mencionar. Una de las cosas que mencionó Alejandro al principio era eso, o sea, precisamente cómo nos hacemos cargo de todos los estudiantes que nos llegan al establecimiento con distintas conductas de entrada y que nosotros nos vamos haciendo cargo del proceso que estos estudiantes tienen desde séptimo hasta cuarto medio. Bueno, uno de los objetivos que nos planteamos al trabajar con esta herramienta es detectar las fortalezas y debilidades en base a porcentajes de logro. Nosotros hablamos mucho de porcentaje de logro, incluso en nuestros instrumentos de evaluación en la escuela reflejan la nota, pero también el porcentaje de logro que tiene cada estudiante de acuerdo a su calificación. Entonces los chiquillos en la escuela hablan mucho del porcentaje de logro y esto es un lenguaje común dentro de la cultura de la escuela, donde ellos también van evaluando y van mirando, ¿cierto?, qué tan cerca del 100% están. También los ejes temáticos de la prueba CEPA, los subsectores anteriormente mencionados, y analizar y utilizar estos resultados para tomar decisiones pedagógicas. Bueno, finalmente, cada profesor que elabora su carta Gantt, ¿cierto?, tiene la autonomía de decidir respecto al currículum y ver qué va a evaluar, qué va a enseñar, ¿cierto?, durante el semestre, en qué momento va a poner qué contenido. Esto también lo va contrastando y lo va complementando con esta información que tiene la prueba CEPA, donde va diciendo también dónde están los focos, los énfasis que tiene que colocar con cada uno de los estudiantes desde la mirada grupal, ¿cierto?, pero también desde la mirada individual. Bueno, aquí un poco muestra los resultados que se han tenido en la escuela, ¿cierto? Aparecen ahí contrastando el lenguaje y matemática, dado el trabajo que se ha realizado en la escuela. Si ustedes pueden ver, en todo hemos tenido avances significativos, ¿ya?, que eso ha sido también algo que nos tiene muy contentos, pero también nos tiene con las expectativas ahí autodesafiándonos, ¿cierto?, porque también hay que ver cómo mantenemos esto en el tiempo, cómo seguimos trabajando para
seguir teniendo más avances y esto nos genera también nuevos desafíos, ya como institución, donde Magdalena mencionaba que este trabajo que se hace no es solamente algo que se ve desde el lenguaje y matemáticas, sino que es un lenguaje común, donde todos los profesores conocen los resultados de sus estudiantes, profesores jefes, profesores de asignatura, donde todos los papás también y apoderados conocen estos resultados y los estudiantes, donde cada estudiante sabe dónde tiene que poner los énfasis, ¿cierto?, para poder generar un avance mayor. Y respecto a las decisiones ya como más concretas de lo que vamos haciendo con esta medición, bueno, una de ellas tiene que ver con una asignación que hacemos en la carga horaria de los profesores para reforzamientos específicos. Aquí me voy a detener un poco, ¿cierto? Esta es la distribución que nosotros decidimos el año pasado para el año 2014, ¿ya? De cuántas horas se iban a asignar a cada una de estas asignaturas. Si ustedes se fijan, también está involucrado Historia y Ciencias, donde nosotros entendemos que este trabajo de habilidades también tiene que ser algo transversal, y estas horas se distribuyen entre los profesores que componen el departamento. No significa que un profesor de matemática vaya a tener 8 horas de reforzamiento, ¿ya? Sino que esas 8 horas se distribuyen entre el departamento de matemática. Así también en lenguaje, en historia, en ciencia, en física. Bueno, de acuerdo al análisis realizado en las reuniones de departamento, de cada subsector se determina la necesidad de estos grupos de reforzamiento. Ahora, estos grupos son bien dinámicos. Acá no estamos hablando de que vamos a tener 20 estudiantes en un reforzamiento específicamente de una asignatura en cuestión. Acá se trabaja con el tema de las habilidades. Y en eso el informe que nos entrega CEPA, ¿cierto?, nos permite dar una mirada estratégica grupal, pero también individual, donde yo visualizo, ¿cierto?, a cada uno de los estudiantes qué tan cerca están del promedio del curso, pero a la vez también el análisis de cada una de las habilidades que el alumno tiene, más descendidas o que tiene niveles de logro mayor. De esta manera yo puedo estructurar reforzamientos y grupos de apoyo, ya le llamamos reforzamiento, pero son grupos de apoyo donde hay grupos de apoyo de alto desempeño, por ejemplo. Tengo un grupo que está en cuarto medio, que es un grupo de 7 estudiantes que trabaja para lograr niveles de desempeño altísimos en matemática, por ejemplo, pero también tengo estudiantes de otros cursos que están en talleres de reforzamiento, que son grupos más numerosos, que trabajan en algún contenido o alguna habilidad específica, la cual después de 4 semanas se evalúa y se da el alta que le llamamos nosotros, porque también son reforzamientos dinámicos. La idea no es que un estudiante esté todo el año, ¿cierto?, en un reforzamiento, sino que vaya avanzando y después generar nuevos grupos de reforzamiento con información que tenemos de CEPA, con información que cruzamos con lo que va sucediendo durante el semestre, y ahí vamos generando nuestros nuevos grupos de trabajo. También hay estudiantes que necesitan apoyo que es más personalizado, por lo tanto también tenemos dentro de estas horas de reforzamiento alguna horita por ahí que trabaja un profesor específicamente con un grupo pequeño, con 2 estudiantes, 3 estudiantes, donde les va dando una especie de tutoría para poder trabajar con ellos en alguna necesidad específica, porque finalmente uno, si se pone en la situación de que si tenemos un reforzamiento, por ejemplo, en segundo medio con 20 estudiantes, la pregunta es cuál es el impacto que está generando ese reforzamiento. Es bien difícil. Yo creo que ahí uno dice finalmente el reforzamiento, cuando mira el progreso del estudiante, se da cuenta que no tiene un impacto mayor. No así lo que sucede, por ejemplo, con alumnos de séptimo básico o de octavo, que tienen conductas distintas respecto a esta medida, ¿ya? Por lo tanto, en niveles mayores muchas veces es necesario este trabajo más personalizado, donde hay también una vinculación con el docente, ¿cierto?, casi como de responsabilidad del estudiante de cumplir con ciertos niveles y ciertos avances que tiene que ir generando en su proceso. Entonces, ahí es importante esto de la mirada, ¿cierto?, bien estratégica hacia las decisiones que uno va a tomar con todo esto, con esta información que uno recibe. Bueno, aquí, esto ya lo comentaba también, estos grupos de reforzamiento están orientados a trabajar habilidades, ¿cierto?, o contenido descendido específicamente, que nos va reportando la prueba CEPA. Es muy bueno el análisis que CEPA entrega, porque finalmente permite que uno vaya haciendo este desglose de información bien específico, sin conocer, como dijo Magdalena, la evaluación propiamente tal. Y una de las cosas, por ejemplo, en este caso muestro en los resultados de matemática,
uno finalmente en el área matemática, a través de este reporte, dice, bueno, va viendo el análisis por eje y se plantea también cómo se van logrando estos avances sistemáticos en el tiempo. Y ahí también entra otra reflexión donde uno dice, a ver, matemática particularmente, ¿qué es lo que voy a trabajar con mis estudiantes? ¿Les voy a dar 50 ejercicios para que se los lleven a la casa y trabajen en la casa? ¿Cuál es el impacto que estoy midiendo ahí? ¿Es realmente significativo ese ejercicio? ¿O es mejor trabajar mirando este análisis, viendo las habilidades que tengo descendidas, en la clase generando a lo mejor quizás 7 ejercicios, 10 ejercicios, donde voy a trabajar específicamente la profundización del contenido a través de habilidades superiores, donde voy a generar, por ejemplo, un ejercicio donde yo pueda desglosar un montón de habilidades, pueda analizar con mi estudiante, de modo que cuando él se enfrente a cualquier otro instrumento, cualquier otra pregunta, otra evaluación, este estudiante tiene la capacidad de poder desenvolverse sin ninguna dificultad, ¿cierto?, en un ejercicio de cualquier tipo, porque finalmente la profundización del contenido y el trabajo con habilidades superiores es el que está asegurando el aprendizaje del estudiante, y no que yo delegue, ¿cierto?, esa responsabilidad que me corresponde a mí como profesor de entregar una cantidad de ejercicios X que finalmente no tiene ningún impacto. Entonces, por eso nosotros hablamos de un tema estratégico, de cómo profundizamos, de cómo trabajamos el tema de la gestión del currículum, de cómo articulamos, ¿cierto?, el tema de las evaluaciones y las mediciones que estamos teniendo con las decisiones pedagógicas que estamos tomando. Entonces, esa ha sido un poco, de alguna forma, la clave, no sé, del éxito, sin decirlo de manera soberbia, ¿cierto?, de que nos ha resultado hasta el momento. Y ahora viene la parte... Gracias. Solamente para cerrar, que es algo que generalmente no han consultado mucho, bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo han hecho? Todas las claves del éxito. Y en esto, claro, que no hace mucho sentido, además, digamos, también el instrumento CEPA, que ha sido nuestro único instrumento externo que tenemos, digamos, aparte del CIMSE y PSU, digamos, pero concretamente del apoyo del que estamos hablando acá. Las claves del éxito también están definidas en... No me avanza ahora justo el... No. Ya. Primero, ha pasado súper rápido el tiempo. 4 años del liceo, uno implementa cosas, ¿cierto? Y en este minuto estamos como deteniéndonos a mirar cuál es la aproximación del modelo pedagógico que tenemos en el liceo. Un modelo bastante continuo, donde estamos tomando decisiones permanentemente, es como, no sé si, bueno, como lo mencionaron Magdalena y Macarena, ¿cierto? Pero permanentemente en toda la asignatura. Esto tratamos de hacerlo siempre, en todas las evaluaciones. Si bien es cierto, no tenemos este desglose tan amplio, pero en todas las evaluaciones esto de detenerse, mirar, tomar una decisión. No solamente esto de decir, mira, me fue súper bien en la prueba. De los 40 alumnos, tuve 35 azules y 5 rojos. Ok, pero ¿quién se hace cargo de esos 5 rojos? ¿Qué miramos? ¿Qué pasó ahí? A lo mejor hubo una mala construcción en la prueba. Entonces miremos antes, hagamos un ejercicio también de autocrítica, miremos los instrumentos y si hay cosas que efectivamente no están bien resueltas a partir de la prueba, bueno, demos una segunda mirada y también eso nos va a servir para retroalimentar a los estudiantes, que es algo que esperan permanentemente los estudiantes en eso. Por lo tanto, estamos observando, tomando decisiones, reflexionando permanentemente sobre la práctica pedagógica y en ese sentido yo creo que eso nos marca muy fuerte como modelo pedagógico hoy en día. Como fortalezas nuestras está la apropiación curricular, lo hemos mencionado, es decir, que el profesor es el responsable, es el experto. El profesor también me indica, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Este contenido es necesario colocarlo al principio del semestre, al final del semestre. Miramos las especificaciones del CIMSE para que a partir desde ahí hacia atrás tomar decisiones pedagógicas también, ¿ya? Y eso nos pasa mucho en séptimo básico, cuando estos alumnos que ingresan al liceo en séptimo básico con distintas conductas de entrada, decir, bueno, miremos en octavo básico hasta dónde tenemos que llegar. Hagamos un gran plan de trabajo, ¿cierto? Y marquemos una carta Gantt incorporando algunos contenidos que sabemos que podrían venir descendidos desde quinto básico en adelante. El análisis de los resultados, la evaluación y el material. Hemos insistido desde un principio en el colegio que el profesor no sea un profesor de manual, sino que elabore su propio material, por lo tanto, además
si uno mira los resultados de la escuela en términos de resultados generales, los resultados de las pruebas CEPA, los resultados de las pruebas externas, en este caso, son coincidentes. Por lo tanto, el material y las evaluaciones que está realizando el profesor, que son de su autoría, también son predictores. Entonces también hay un valor agregado en ese sentido. El vínculo con los estudiantes, los apoderados conocen la información en general de la escuela, lo comentaba Magdalena, esto de que el apoderado sabe los resultados de las pruebas CEPA, puede ingresar a la página, puede conocer, en la entrevista que hace el profesor jefe o el profesor de asignatura, le muestre, mire, estos son los resultados y esto significa qué. ¿Ya? Y también vincular al apoderado, decir que cuando vaya al colegio, la vez que uno lo cite, se vaya con información pedagógica, académica. Va a la reunión de apoderados, ¿cierto? Y el 90% de la reunión de apoderados está destinada a un análisis pedagógico, nada más que eso. Se lleva una tarea específica, monitorear el estudio, mejorar los espacios de hábitos de estudio, etc. Y bueno, la alta expectativa de nuestros estudiantes. O sea, yo creo que eso es súper claro. O sea, el techo de los estudiantes son los profesores. ¿Ya? Y en eso nosotros avanzamos claramente, por lo tanto, no es que estos alumnos, por ser un colegio que tenga un 60% de vulnerabilidad, sean estudiantes que no puedan acceder a una calidad, claro, una educación de calidad, ¿cierto? En las metas, y yo aquí quiero mostrar un ejemplo porque no quisimos mostrar ningún resultado, no sé si a lo mejor, bueno, hemos tenido, claro, buenos resultados en SIMS, en PSU, ¿cierto? Pero hoy en día también estamos mirando una meta distinta. Y esto a partir de lo que hemos observado desde el primer CIMSE que nosotros vimos en el año 2011 y ahora específicamente en esto, en algo que nos llamó tremendamente la atención en la escuela. Estos son los estándares de aprendizaje. Nosotros hemos leído así como simple también para poder explicar y que todos lo comentemos de la misma manera. Mira, los que pueden estar en el nivel más alto quiere decir que están en el nivel adecuado, ¿cierto? Esta es la realidad nacional, el lenguaje y matemática. Los que están en este nivel intermedio puede que estén un año atrasados, no sé, y hasta los que están más abajo, casi incluso puede que estén 2 años atrasados en eso. Y esta es la realidad nacional en comprensión de lectura, matemática y ciencia. Por lo tanto, y esta es nuestra realidad de escuela. Nosotros tenemos un 100% de alumnos que están en el nivel adecuado en ciencias naturales. Tenemos un alumno en matemática que está en ese nivel intermedio y tenemos unos 8 alumnos que están en comprensión de lectura. Por lo tanto, esa es meta para la escuela, más allá de los resultados, es decir, verificar que el 100% de los alumnos aprendan. Y eso debería ser una meta en cada clase. ¿Y cómo lo verifico? Esa es la tarea más compleja, pero en eso estamos también, de cómo dar evidencias efectivamente de que al final de mi clase yo digo qué porcentaje de alumnos aprendieron en mi clase. Y los que no, ¿qué hago? ¿Cómo me hago cargo de eso? ¿Ya? Eso, yo creo que a lo mejor se refleja un poco en lo que hemos mirado, ¿cierto?, del valor agregado de la escuela, ¿ya? Todas estas cosas que hemos hablado desde el principio de la presentación hasta ahora, o sea, valor agregado a la escuela, también lo hemos entendido de esta manera, o sea, que otras cosas más la escuela aporta para que efectivamente todos sientan de que es un espacio privilegiado para los estudiantes, para nosotros también como docentes a cargo del establecimiento, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, desde ahí el valor agregado nos hace mucho más sentido más que una lectura solamente dura por el número. Tenemos desafíos, por cierto, tenemos desafíos en lo académico, en la PSU, estamos recién, nosotros queremos que estos alumnos se desenvuelvan con comodidad en la vía universitaria o donde ellos quieran elegir su vida futura. Y la transferencia, nosotros la llamamos la transferencia corporativa inicialmente en Puente Alto, pero la transferencia de estas prácticas pedagógicas y la responsabilidad social de estos estudiantes. Es importante que también, claro, no nos transformemos en este espacio solamente del Liceo Bicentenario de San Pedro, único exclusivo en Puente Alto como la burbuja, sino que también seamos capaces de impactar en otros y estos estudiantes también. El día de mañana que si estos estudiantes van a tener un cargo de jefatura, que también sean socialmente responsables dentro de su grupo. Y en eso también hemos estado trabajando desde el lado formativo, desde el lado artístico, del lado cultural, etc. Así que también empeñados en aportar de todas partes. Eso es, muchas gracias.